tengo muteado porque mi hija le está pegando al teclado ahora. Eso es mi hija pegando al teclado. Ah, bien, bueno, Ok, sí. entendí. Muy bien, bueno, Temas siempre hay. Si quieren hablar un tema, yo tiro tire, uno por tire. tirar. Dale. Tire, Rustiman. Eh, Es un bar hace esto. hace un par de días me puse a jugar al Far Cry 4 y era un juego que tenía pendiente, digamos, y no sé si lo jugaron Oh, o si Sí, más o menos lo Mar, el conocen. No, 4 yo lo conozco, pero no no, juego. no, Bueno, lo se vi. trata más o menos de un país ficticio que está al lado de la India que se llama Kirat. Y resulta que en el juego el malo, ¿entendés? Un dictador, el típico personalista, dictador sin escrúpulo que oprime a todo el pueblo. Y tenés, por ejemplo, después tenés la resistencia, que está en contra de ese dictador, y el personaje principal, o sea, vos, que sos el hijo de un revolucionario de ese país, pero naciste en Estados Unidos. O sea, es la típica, siempre la misma lógica de siempre, la de el país tercermundista subdesarrollado que vive en la opresión del personalista, del dictador, y viene siempre el yanqui, digamos, su, con su idea de libertad, de liberar a ese país de la opresión. Y yo me quedé pensando del tema, ¿cuántos juegos hay así? ¿Cuántos juegos hay así realmente donde está, como en el cine, ¿no? O sea, siempre el arquetipo del yankee que libera de la opresión a los países del tercer mundo, ¿no? Y después de eso me acordé de otro juego, el Black Ops, el Call of Duty, el uno, ¿se acuerdan? Sí, ese, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, ¿entendés? Pero peor, porque no es en un país ficticio, sino que es en Cuba, ¿entendés? Tenemos un milico yanqui metiéndose en la realidad política de un país. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia o hay una intención ahí Y de la imposición última, no, no cultural y es política? coincidencia, para la nada. última película de James Bond era, me parece, o Misión Imposible. Que, no, creo que de James Bond. El agua de Bolivia. El ¿Sí? agua, Ah, el agua dulce en Bolivia era toda la guerra. Creo que era Misión Imposible, ¿no? Va a ser que no la Claro. vi. no, no Mi la vi, pero pregunta es, sí, perdón, mi dale. pregunta es, lo que nosotros criticamos del cine, ¿no? Porque, o sea, es una crítica que yo tengo con el cine. Es más, con eso que dijiste me hizo acordar una película que salió hace poco en Netflix que se llama La Triple Frontera. No Ujú. sé si que trata de yanquis que van a la triple frontera de acá, o Ah, sea, triple sí. frontera de Argentina, Brasil, Paraguay. ¿Por qué? ¿Entendés? Entonces yo me pregunto, ¿hay un lavado, hay una imposición cultural, una cuestión imperialista? Y esa cuestión imperialista, ¿no? Está llegando a los pibes y a las pibas. O sea, esas cosas hay que empezar a discutirlas como desarrolladores de videojuegos. Y Mira, sí. hago un comentario de algo que justo compartí del otro grupo. O sea, mi hija el teclado. Ah, sí, lo Que salió habías. que Civilization 6 está sacando ahora una campaña de va a sacar una campaña de Simón Bolívar, con la diferencia de que es en Colombia, lo cual Ah, ya empieza raro el tema, ¿viste? Y empezás a ver lo que la feature que va a tener, y está recontra estereotipado mal. O sea, no sé qué manual de historia sacaron, pero no. Y algo que se dijo cuando lo saqué, ese tema es, claro, Venezuela es palabra prohibida. No, ningún Civilization te va a meter a Venezuela en el medio. Claro, es como hablar del demonio Simón, Venezuela hoy, claro. ¿no? O igual sea, Simón Bolívar tuvo una campaña importante en Colombia. O sea, sí, pero en era gran lo parte mismo, no existía sí, no Colombia y existía. Venezuela. O sea, ese es el tema. Y aparte, tanto Venezuela como Colombia tienen los dos como referente, como nosotros tenemos a San Martín, ellos tienen a Bolívar, ¿no? O sea, bueno, entonces sí, realmente sí, piensen que hoy creo que en la ONU se está discutiendo sobre la incursión de los, no sé, de los mercenarios a Venezuela, que la verdad que no sé bien cómo es ese episodio, pero evidentemente Venezuela está hoy en día, más allá de lo que pensemos de sus digamos, mandatarios, más allá de eso, está en el centro, digamos, de todo un tema geopolítico Sí. súper importante que excede las ideologías de los tipos que los gobiernan, ¿sí? O sea, lo mismo pasa en Medio Oriente. Eh, Así que bueno, Había ese juego que nombraron, creo que era un Call of Duty, arranca con que lo matás a. Hay uno que lo matás a Fidel, ¿no? ¿Era? ¿O al Che? No Uno me de los acuerdo, dos. porque
no lo terminé, pero me acuerdo que estabas en Cuba, digamos, y te agarraba la dictadura de Fidel, ¿entendés? Vos eras un infiltrado Sí, yanqui, yo y me la acuerdo parte de que que te están metiendo en una política de un país, o sea, invadiendo y haciendo inteligencia en un país, parece que está todo bien con yo me acuerdo eso. que lo jugué, creo que le O pegás sea que un tiro al tipo, después de eso a aparece Castro, y después el resulta que es capitalismo un ahí. doble el chabón. Como que no lo mataste de verdad y se arma un lío, me acuerdo algo de eso. Claro. Sí, yo no sé si tiene que ver con el tema del capitalismo, sino que tiene que ver con cuestiones de, a ver, es como que, ¿con qué derechos se creen que pueden hacer juegos, digamos? O sea, de la nada, ¿entendés? Y después, y te venden el viaje de que son los libertadores, bla, 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 y te lo están haciendo en los videojuegos. ¿Y eso cuál es el problema con todo esto? Que cuando vos ves ahora la comunidad gamer, gran parte de la comunidad gamer es súper xenófoba, ¿entendés? Bancan una banda de, por ejemplo, cuestiones. Yo he visto pibes que bancan la dictadura, o sea, que juegan videojuegos. Vos decís, ¿está todo relacionado? Hay una relación con esa lógica que hay por detrás de los videojuegos, digamos, con esa forma de pensar que tiene gran parte de los gamers. Yo no creo que sea así. Yo creo que primero que no es algo nuevo y que no es algo privativo de los videojuegos. Desde que Estados Unidos consideró la industria del cine como una industria, digamos, de alto valor cultural en el sentido de que con eso exportan, digamos, su cosmovisión al mundo entero, ¿sí? Y todo un sistema de propaganda. Si digamos, vos te fijás, siempre el cine norteamericano tuvo, digamos, a alguien, no solamente en la época de los años 50 con McCarthy, ¿no? El senador McCarthy, tenían a alguien del gobierno, ¿no? O sea, viendo, digamos, cómo eran los contenidos, ¿no? O sea, si eran anti-norteamericanos o no. Hoy en día, todas esas grandes productoras hollywoodenses tienen a alguien que es del Pentágono, ¿sí? O sea, hay un productor, por decirlo de alguna manera, que es del Pentágono, ¿sí? Y esto se ha hablado bastante. O sea, es gente que ni siquiera tiene que ver con el gobierno demócrata o el gobierno republicano, excede a eso, ¿sí? O sea, Sí, sí, está sí. como en otra esfera. Entonces, obviamente, hoy en día los videojuegos, al ser, digamos, el entretenimiento que mayor, digamos, campo de acción tiene, porque hay mucho más jugadores que gente que ve cine, tal vez, o bueno, no sé, o por lo menos es una porción muy importante, también se van a meter en eso, ¿sí? O sea, pero no Sí, es sí. algo nuevo. Y no No, 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 creo yo no digo que que sea nuevo. Claro, Yo lo pero que estoy no creo diciendo es que que, bueno, los jugadores, digamos, los videojugadores, la mayoría tengan esa visión. O sea, no sé un yankee, porque bueno, un yankee, viste, no ¿te sé. metiste alguna vez a jugar un Counter-Strike online, por ejemplo? Sí, obvio, bueno. Pero hace mil ¿Vos años viste que lo lo que, hago, pero siempre fue pero igual. vos viste lo que pasa ahí? O por Bueno, no ejemplo, sé, puede ser que algunos ustedes se juegos dieron cuenta, concentren más gente con una generalmente ideología el medio juego de online derecha, pero... el juego online es así generalmente. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y es una cuestión regional, es el tema de la xenofobia. Acá en en lo regional hay una xenofobia, pero una xenofobia regional, o sea, y cipaya, porque no es que es homofobia, digamos, a alguien del norte, ¿no? Sino que acá nos decimos argentino de mierda, peruano de mierda, bla, 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 pero cuando se juega con un yanco y todo eso no se le dice nada, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿y esa parte qué pasa? O por ejemplo, ¿alguna vez escucharon el tema de, no sé, había un juego que se llama Mordeau o algo así, que tuvo una polémica grande porque querían poner de que haya personajes negros, haya mujeres, y la comunidad se indignó, ¿entendés? Empezó a devolver el juego, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el tema? ¿Entendés? O ni hablar del tema de, qué sé yo, de la figura de la mujer en los videojuegos también. Es terrible en un punto. O sea, es innegable. Y hay de todo. Entonces, Nitroveje dice, che, ¿es verdad que en Estados Unidos no enseñan geografía en la secundaria? No, no sé, ni idea. No creo, Sí, che. sí, enseña. Ah, hola, ¿cómo andan? Perdón, yo me remetí. Oh, ¿Cómo anda la Nicolás gente? Matías, licenciado. El Nicky, ¿Cómo anda? ¿Cómo? La gente bella. ¿Qué hace? gente bella. Ay, yo me recontra metí en la conversación. Dale. Igual me.
Este es un bar, muy esto, loco. Es un bar. Lo que se entiende como ciertos tipos de antropofobia tienen un fundamento adaptativo. O sea, es evolutivamente adaptativo tener fobia a un distinto. Pero, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a un determinado momento en la historia donde el otro ya no es una tribu que vive a 3 kilómetros de donde vive nuestra tribu, sino que vivimos en un mundo globalizado y ahí pierde el sentido, porque no significa que el distinto venga a destruirnos o que tengamos un peligro de que venga un otro identificable a hacernos percha, que en un momento lo tuvo y por eso nosotros tenemos, y no solamente los seres humanos, sino también se sabe que los monos tienen este tipo de fobia a una tribu completamente diferente. Puntualmente, en relación a lo que decías, obviamente que en estos niveles hay cierta fobia infundada, como también al mismo tiempo hay un espíritu de unión, si te gusta, regional, también infundado, porque son dos modelos, o sea, son dos modelos que están chocando, que, a ver, cuando uno habla de modelo, lo que uno trata de hacer es de formalizar una postura totalmente idílica, una postura totalmente inventada para poder interpretar la realidad de una manera amigable o diferente. Yo tranquilamente puedo tener diferencias con Dan, pero sin embargo hay algo superior que es el diálogo que puede mediar entre nosotros para que no necesariamente nos rompamos la cabeza. El tema es que cuando esa diferencia es lo suficientemente grande, yo a Dan lo tengo cercano. Cuando esa diferencia es suficientemente grande, lo más probable es que le quiera romper la cabeza. Cuando yo digo sopa de un macaco a un brasileño que no sé si alguna vez comió sopa de mono, lo que yo estoy haciendo ahí es hacer que el estereotipo que se me vende, que se me presenta, gane sobre aquella posibilidad de dialogar. Obviamente que no todo el mundo va a hacer el ejercicio reflexivo de ponerse a pensar qué es lo que estoy diciendo, porque cuando uno dice sopa de un mocaco, qué delicia, lo que está tratando de hacer es simplemente liberar una tensión que no se está liberando por el medio correcto que es el juego. El tema es que son pibes de 13 años los que hacen eso, entonces tampoco tienen las herramientas para poder llegar a pensar eso, ¿entendés? Entonces, por eso digo, o sea, está esa parte que vos tenés un pibe de 13 años, por ejemplo, que se pone una foto de perfil de Videla. Entonces, Sí. o se pone de Nick Falcon Verde, un pibe de Bueno, 13 pero años que no... pará, pero pará, ahí debe haber una familia, ¿sí? Detrás de La él, familia no sabe lo que es Steam. que O sea, bueno, está o esa sea, No sabe parte, lo que es Steam. yo esa creo parte que eso es, generacional que lo supera. O sea, un padre no sabe lo que es Steam. Entonces vos tenés al pibe metido en un lugar de que el padre no puede controlar de sí, ninguna no, manera. pero pará, ahí a mí me parece que es distinto, o sea, a ver, pasa que tal vez las redes sociales y los juegos, digamos, donde uno va socializando de una manera digital, ¿no? O sea, eh, ponen de manifiesto cosas que antes tal vez no se veían, ¿sí? Pero evidentemente hay una gran porción de la sociedad argentina aún que apoyó en su momento a dictaduras horribles como las de Videla, ¿sí? Este, y que siempre estuvieron ahí como en potencial, ¿sí? Y Eso está que todo bien, o cuando sea, tienen la posibilidad de demostrarlo, como no sé, ponerse una foto de Videla en un videojuego, lo van a hacer. Pero no es meramente que sus padres no tienen control y eso, porque probablemente, ponele que, no sé, un pendejo sin saber quién carajo era Videla, porque tiene 13 años y eso, pone eso, ¿sí? Pero después en la mesa familiar siempre surgen esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que son formativas las charlas familiares. yo creo que hay una cuestión Evidentemente, el que pone eso es porque en su familia y probablemente sea medio por ahí. Si no, puede ser una travesura que te dure, no sé, un año hasta que te enteres un poco, ¿sí? De Eh, hecho, creo exactamente que viene por ese lado. Y lo digo porque él mencionó el caso del Counter. Y yo juego el Counter desde esa edad, desde hace antes también. Eh, y yo lo he hecho las temáticas esas. O sea, simplemente para joder, para decir, ok, vamos a entrar en un team en Ranked con unos amigos. Y para que se entienda que somos un team, no nos ponemos el mismo nombre, sino que agarramos temáticas. Y una de esas la hicimos así. Y éramos chicos. Y que eran todos dictadores. ¿Pero para qué? Es para divertirse, no es porque por ignorancia o por lo que sea, es porque
es una temática de algo que es simplemente después le cambias el nombre y ya está. Es subestimar al que lo está haciendo. Obviamente eso se vio en historia y se sabe lo que representa. Pero tampoco es como, no, esto no se puede hacer, entonces no me lo voy a poner de foto. No es cuestión de que no se... Es subestimar a los chicos, digamos, a esa edad también, creo yo. No es que cuestión de que se pueda o no se pueda, sino, por ejemplo, lo que representa un símbolo. O por qué es gracioso, no sé, poner una foto de Hitler. ¿Qué es lo gracioso? Esa es la pregunta. ¿Por qué a los pibes y a pibes ahora les causa gracia eso? ¿Cuál es el...? No lo digo en el sentido de juzgarlo y no, sino en el sentido de, ojo, que acá está pasando algo que se nos está yendo de la mano, no sabemos qué es, no sabemos cómo llegar. Los padres no saben cómo controlar eso, porque un padre, nuevamente te digo, preguntarle a mucha gente grande, no muy grande, o preguntarle a gente de tu edad que no le gustan los videojuegos, no saben lo que es Steam. Entonces hay toda una educación ahí por detrás de lo que es la familia que está llegando al pibe. ¿Y sabes con qué te das cuenta? Bueno, pero Yo, por ejemplo, yo puedo aceptar más que un pibe de 13 años haga eso, ¿sí? Que alguien de 40, ¿sí? O sea, para mí un pibe de 13 años o lo que sea está como experimentando, está como transgrediendo ciertos límites, no sé, como jugando un poco, ¿no? Claro, Pero como especie el de problema es exploración. cuando Yo alguien de uso- 40 lo hace, ¿sí? O Ese es sea, el tema. Stickers en WhatsApp justamente de Hitler que a veces los uso, pero para joder, pero no por eso voy a ser nazi. O sea, Claro, ¿entendés? es el tema Bueno, de lo pero- correctamente político. Eras vos. Simplemente O sea, usás. Pusimos lo que significa algo, que a alguien se puede molestar. O sea, no es... Sí, no es ojo. gratis. La naturaleza del símbolo es que no es unívoca, ¿sí? A vos te significa algo y a mí me significa Claro. otra cosa, como en cualquier circuito comunicacional. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de publicidades que se hacen con la mejor intención y que terminan generando una respuesta totalmente contraria porque Tal cual. o porque lo toma un referente o porque ya la sociedad lo toma de plano como Sí, el bueno, mensaje igual es le da. cualquiera. A ver, hay cuestiones que Eh, son más precisas, el tema de los signos. Quisiera aclarar un par de cosas. Rusti, entiendo tu preocupación socialmente, que te fastidien este tipo de cosas, es normal, porque vos lo interpretás como una ofensa intencional o como que la persona realmente lo quiere plantear como, no sé, esta persona Como su hizo las realidad, cosas su bien, verdad, ya está. digamos. Sí. Pero lo que se usa, si alguien ha andado mucho en Reddit, en 4chan, en todo esto entra en el mundo de los memes, que no son los memes, ya pasa a ser más ofensivo, y es con la intención de causar bronca en las demás personas, o simplemente ponerlo para ver quién se altera por esto. La realidad es que no El sé famoso si hay... troleo. Claro, es el troleo, que la idea es, yo muestro esto y sé que alguien se va a ofender por el simple hecho de que le da bronca ver determinada imagen. Es generar una reacción en el otro. Ya tiene que ver con algo más que no tiene que ver con la intención de decir soy fanático de Hitler, sino lo pongo para ver a quién le jode. Cuando le prestás atención, por ejemplo, a lo que es el tema del Big Data y cómo le empezás a relacionar esto con el tema del Big Data, por ejemplo, yo veo mucho YouTube, el tema que tiene que ver con videojuegos, con desarrollo de videojuegos, con noticias de videojuegos, etcétera. Yo no soy de derecha, pero ni a palo, etcétera, pero vos sabés que viste lo que es los videos relacionados de YouTube, cuando YouTube te recomienda videos. Sí. Me recomienda videos, obviamente videos de Milei, de Esper, bla, bla, no importa, son derechas, bla, bla, pero nada más. Pero me recomienda después videos de tipos que van, por ejemplo, y dicen, miren cómo este loco, no sé, fastidia o la trata de boludo a una feminista. ¿Entendés? O sea que relaciona el tema de la búsqueda de los videojuegos con cuestiones que son Ojo, no. Eso es clickbait Es y tiene que ver con... multidimensional. Claro. Perdón, Limonero. No, ¿Cómo? está bien. Nicky estaba diciendo algo de multidimensional. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería multidimensional? Claro que justamente es Big Data, son un montón de datos y marca vectores por todos lados para llegar a una recomendación. Por ahí vos te estás juntando, perdón, te doy un ejemplo porque a mí me pasa. Yo me estoy juntando con mucha gente que le gusta determinada banda y por el simple hecho de la cercanía del aparato, porque no es de mi persona, del aparato con otros aparatos, me recomienda esas bandas. Y en mi círculo son todos progre, digamos. O sea, dice, por ejemplo, viste que abajo te dice, usuarios de que vieron video, no sé, de uno de videojuegos que se llama Kiva, algo así, vieron este video también. Y te muestran un video de Milei.
¿entendés? O te muestra un video. Convengamos que no es complejo, tiene que ver con la CIA y cómo se vincula una palabra con otro tema que no tiene nada que ver, pero esa palabra apareció. Dale, mira, aparece la palabra economía y ya te vincula con videos que ni siquiera simplemente dijeron economía y no tiene nada que ver con lo que vos querés ver. ¿Qué pasa si vos entras a un grupo de videojuegos? Por ejemplo, uno muy conocido de Facebook que se llama PC Gamer Argentina. ¿Qué pasa si pones todes? Simplemente esto. ¿Qué pasa si vos ahí pones una publicación? Hacete un videojuego de lo que vos esperás, pero en vez de poner hola a todos, pones hola a todes. Fíjate cómo reacciona después la gente ahí. La gente reacciona mal. Pero, ¿entendés? Entonces no. vos decís, bueno. Bueno, pero pará. Justamente esa es una de las Está mal luchas, que si reaccione querés, mal, que sí. hay hoy en día, ¿sí? O sea... No, una cosa es reaccionar mal, otra cosa es cómo se pone. No, O, no, por ya ejemplo, sé, pero... Te insultan. Pero te insultan, pero las insultan a las minas, feminazi, te dicen... Sí, sí, pero bueno, eso entonces... me refiero, fíjate que hay, Pero hay digo, una ideología. pero está bien, pero a lo que voy es marcada, esto, que esas justamente son las cosas por las que hoy estamos, digamos, con toda esta cuestión dialéctica, ¿no? O sea, creo que tienen que ver con las polémicas y los planteos que son de hoy, ¿sí? Entonces me parece que es lógico que vaya a pasar. Me resultaría raro que no sucediera, que vos pongas todes y nadie te conteste, ¿no? Yo preferiría vivir en ese mundo superado, ¿no? Pero todavía existe, todavía hay crímenes, digamos, de odio, ¿no? O sea, todavía hay gente que no se banca el concepto de femicidio porque dicen, no, es un asesinato nada más, ¿entendés? Bueno, no, o sea... Entonces, son cosas que se están hablando, se están poniendo, están poniendo en cuestión un montón de cuestiones, pero ahora y en estos pocos años, ¿sí? Entonces, es lógico que aparezca eso, y más en un grupo, ¿sí? En como sectores que bueno, tal vez sí son... tienen mayoría masculina todavía, en esos sectores probablemente haya más hombres que mujeres, ¿sí? Bueno, te va a pasar distinto en otros grupos. Sí, pero ustedes, más allá de todo eso, ¿no creen de que los videojuegos tienen que plantearse sobre estas cosas? O sea, yo por creo ejemplo, que toda el tema cultura, sí. del modelo, esa postura blanca hegemónica yankee. No, estoy de se acuerdo plantea. en eso, y eso es lo que estuvimos hablando un poco la vez pasada, Se los plantea. nuevos contenidos, y eso tiene que ver con todo esto, ¿no? Con, obviamente, esta centralidad, ¿no? De el macho rubio y yanqui, ¿sí? O sea, desde ya. Rubio o sea, peronista. bueno, hay que cambiar el eje de las cosas, la mirada de las cosas, o sea, pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer. Y el público, en definitiva, se amolda a eso y vos mirás Netflix y probablemente vayas a tener una línea, digamos, editorial casi. Te vas a encontrar pocas cosas diferentes, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, ¿desde dónde está hecho? Entonces, bueno... ¿Hoy la línea editorial la marca un algoritmo o ese algoritmo a su vez obedece a una línea editorial humana, digamos? ¿Cómo sería? Es interesante eso. Sí, Creo los que es algoritmos pueden retroalimentado. ser, pero... Claro, creo que es un intercambio. Sí, porque, Creo por que es ejemplo... retroalimentado eso. Tenés Que esta arranca, cuestión de es los como que vino familiares. primero el huevo o la gallina. Claro, exacto. Tenés, por ejemplo, en YouTube tenés una línea que baja de la misma organización, que el contenido tiene que ser familiar o family friendly, y al mismo tiempo tenés un algoritmo que te está generando ganancias en base dentro de lo family friendly, lo más vendible. Lo escuchaba el otro día a Nicolás Fishman de Suprapixel hablando justamente de cómo a ellos les cambió la forma de nominar los videos, de ponerle los nombres a los videos, los cambios Claro. que tiene el algoritmo. Es muy, muy interesante lo que planteaba John. Sí, igual Sí, también incluso las prohibiciones que tiene YouTube, por ejemplo, hoy en día que pones una palabra que no tiene nada que ver, que no es insulto, no es nada, y te bloquea. He visto en un montón de youtubers que se quejan de eso, de que por poner tal palabra, YouTube está programado con los algoritmos a bloquear esas palabras, pero no a bloquear publicidad pornográfica, por ejemplo. Exacto. Claro, bueno, Sí, sí, sí. lo que es publicidad El no lo bloquean contenido en de general. calidad mala.
¿Se acuerdan ese Correcto. experimento que terminó en que Google apagó una IA porque se había vuelto súper fascista? Sí. Sí. Que había hecho su propio lenguaje, algo así era. No sé, pero hay como una tendencia, Sí, parece a los convengamos extremos, que ¿no? fue una, perdón, convengamos que fue una copia de una inteligencia asiática que arrancó en celulares para que la gente no se sintiera tan sola hablando en el celular. Arrancó de esa manera. Y después Google dijo, uy, esta idea está buena, vamos a ver, y la comunidad se encargó de decir, esto, bueno, vamos a aprovecharlo. Y ahí se fue llenando de palabras bastante negativas. Ah, no, Pero pará, es, son dos situaciones totalmente diferentes. No, 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 no. Una es del desarrollo del lenguaje, que es la que dice Dan, y la otra es el bot, que habían puesto a entrenarlo con la gente y que la gente le dio retroalimentación completamente negativa. En Twitter Claro. había sido. Sí, El un bot. bot de Twitter, creo. Un bot de no, O de Twitter. Telegram. Facebook era. Una ¿Cómo red se social. llamaba? Ah, Ah, bueno, no, mirá pero qué fue loco. genial eso. Eso fue hermoso. Porque Se Bueno, pero convirtió tenés, en tenés nazi. otras aplicaciones también. Tenés la aplicación o sea, Facebook te detecta un diagnóstico de depresión mucho más rápido que, por lo menos en países anglosajones y que usan el servicio en inglés, que te lo detecta mucho más rápido que un psicólogo clínico. Te recomienda que vayas a ver atención psicológica, Facebook. Sí, Sí. Por tu bueno, pero ¿y conducta. qué vas a hacer, Nicky, vos? No sé, estás como- Che, pará, pero yo leyendo redes sociales, algunos perfiles, me doy cuenta qué patologías pueden llegar a tener, ¿eh? O sea, Sí, ya olvidate, hay con de la toda la tipografía que línea. usan, ¿viste? Si todo el tiempo están gritando, ¿viste? Con mayúsculas. Bueno, pero volviendo a lo que dice Rusty, tenés razón, porque los videojuegos son un canal de comunicación también, y como toda herramienta o vía o medio, bueno, transmite Correcto. un mensaje, ¿no? Sí. Transmite símbolos, transmite señales, bueno, O es sea que a mí lo complejo que el tema. a mí una vez me pasó Sí. estaba jugando al Ark Survival Evolved, no sé si lo conocen, que es un Ah, sí. juego de survival con dinosaurios, está muy piola. Creo que Epic Games lo va a regalar, así que aprovechenlo. Bien. Bueno, es un juego de survival donde vos te jugás con otras personas, qué sé yo, y agarrás, domesticás dinosaurios. Y yo, por ejemplo, en esa época estaba jugando con un par de pibes y domesticábamos dinosaurios y yo de onda agarré y decía, bueno, le ponía los nombres a las mascotas. Entonces le ponía nombres, qué sé yo, próceres o personalidades importantes latinoamericanas, qué sé yo, le ponía Leodoro Roca, Sarmiento, bla, bla, bla. Y los pibes se empezaron a enganchar y empezaron ellos a poner nombres. Y empezaron a poner nombres de, no sé, de próceres o personajes históricos latinoamericanos que buscaban ellos en internet. Y vos decís, mirá qué pedagógico esto. Entonces, mirá cómo llegó a que los pibes investiguen por un videojuego, ¿no? Y pasó un tiempo y alguno de esos pibes, bueno, no juegue más, qué sé yo, y fíjate cómo quedó el pibe enganchado, bla, bla, bla. Y pasó un tiempo y lo veo que tenía literalmente una foto de Videla de perfil. Entonces fíjate lo influenciable que son los pibes. Influenciables para un lado o para el otro. El problema es de que, y está fantástico que pase eso, el problema es de que hay un sector que es el que más influye. No el sector más progresista, más latinoamericano, bla, ese es chico. No está porque no ve los videojuegos como algo importante. O sea, Es que gran no es parte un de... sector, es una diversidad. Ese es el problema. Sí, yo no sé qué tanta diversidad hay en el tema de los videojuegos en ese sentido. Yo no sé cuánta gente hay, o por ejemplo en la industria, cuánta gente hay con lo que hablamos el otro día. A eso es lo que Invito a me jugar con refiero. mis amigos, entonces. Bueno, sí, supongo que sí. Bueno, Porque hay la otra muestra varía cosa un montón también. dependiendo de con quién porque no es el tema de si vos te relacionás con gente buena o gente mala, sino la diversidad, realmente. Yo conozco de la gente que se pone la fotito de Videla y la gente que se pone la fotito de Jaureche. Sí, Sí, pero igual, ¿cuánta gente se pone la fotito de Jaureche en los no, videojuegos? pero Esa es mi pregunta. está bien, pero ponele, hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Las redes sociales y en esto del juego vamos a también a verlo como una red social, ¿no? En general, la gente que tiene un discurso más virulento, más violento, más así excluyente y odiador, suelen en general sentirse como con una cierta impunidad porque te da la distancia, ¿no? O sea, no estás argumentando, no estás diciendo, digamos, lo que pensás cara a cara con otro, que tal vez te da una piña, digamos, ¿no? O sea, digo, pensándolo, estás como protegido por esa
virtualidad, ¿no? Entonces la gente se siente más impune, ¿sí? O sea, la verdad que es como que me da la sensación por los comportamientos que veo, ¿sí? Que en general los más violentos suelen, digamos, desatarse bastante en las redes, en redes. Después esa persona te la cruzás por la calle y es un pan de Dios, parece, ¿no? O sea, tal vez es un hijo de puta, pero no se animaría ni en pedo a sostener lo que sostiene en una red social, ¿sí? O en un juego. Me parece que tiene que ver con eso, con unas ciertas protecciones. ¿Vieron ¿no? el documental ese que está en Netflix, No juegas con gatos? Sí. Bueno, trata eso de que las personas, las violentas, ocultan su violencia. Que terminaron matando a uno que no tenía nada que ver. Alto spoiler. No, ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama el documental? Don't fuck with cats. Exacto. O sea, Está no en tiene nada que ver con Netflix los eso, juegos, ¿no? pero tiene que ver con tiene que ver con las redes sociales Sí. y de cómo una persona oculta, cómo puede inventar a una persona, perjudicar a una persona, una imagen, o cómo puede ocultarse una persona violenta que muestra un video de una persona matando un gato. Claro. Entonces, las personas que amaban a los gatos en Facebook como que se juntaron. Todos los que habían llegado, les había tocado este personaje, y empezaron a averiguar quién era, tratar de averiguar quién era. Es buenísimo cómo se enroscan, pero cómo también eso de que ellos intervengan en buscar a esa persona tiene un daño colateral, porque ellos llegan a una conclusión falsa de quién podía ser esa persona y terminan, lo que decía eso, le termina pasando algo a otra persona, una tercera que no tiene nada que ver. Sí. Eso, o sea, venía por ese lado de lo que venía en la conversación, hablando de lo que decías vos, es decir, de que los violentos tienen una herramienta muy grande en los medios. Claro, exactamente. En las redes sociales. Los violentos y la gente que tal vez no es violenta físicamente, pero tiene una carga de violencia muy grande y una carga de frustración muy grande, y entonces la vuelcan ahí. No, tenés que leer en general, vas, no sé, al diario La Nación y mirá los comentarios de las notas, ¿sí? Ahí te das cuenta toda la frustración del mundo y vos no sabés quién está hablando. Tal vez es alguien que, no sé, tiene, ¿cómo se llama? Problemas psicológicos o es medio mongi, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé. O sea, uno nunca sabe quién está detrás, ¿sí? Pero entonces vos al leerlo le das una entidad de alguien, bueno, mirá, ¿no? O sea, esta persona, te lo imaginas, una persona que está en su sano juicio, ¿no? Simplemente que es un gran hijo de puta. Y después tal vez lo conoces y bueno, o sea, está repasteado, ¿no? O sea, un montón de cuestiones. Digamos, Internet y las redes sociales le da como un lugar de centralidad, un protagonismo a gente que tal vez antes no lo tenía, ¿sí? Porque apenas se salían de su casa. Entonces uno no los conocía, no estaban en la charla de café. Y de golpe, hoy en día los lees y le das, digamos, una importancia, porque bueno, están ahí, ¿no? O sea, ahí todos somos anónimos, por más que estemos con nuestro nombre y apellido. Sí, las redes sociales pasa por ahí empoderan a cualquiera con cualquier ideología y cree que, por ejemplo, con el caso de Facebook, que cree que puede opinar de cualquier cosa y saber de cualquier cosa y desvalorizar la opinión de gente que ha estudiado, que trabaja en ciertas cosas y no me importa, vos sos un gil, y te contestan así, vos sos un sorete, igual. Sí. Entonces, y arrastras gente, te arrastras gente por odio, yo creo que es a la muerte de Facebook igual también. Sí, Twitter es peor igual. Sí. Twitter es la muerte de todo. Veneno de la sociedad. Twitter es increíble en ese sentido. Pero Twitter no te genera el lazo que te genera Facebook al tener a alguien como amigo y escucharlo decir verdad. Exacto. Es como te deja de ser amigo, capaz, digamos, o te decepcionás, digamos, decís, yo esta persona. Bueno, los juegos tienen un filtro así de personas ¿qué tipo de personas juegan tu juego?
Eso es lo que me quería referir. Perfiles. Yo había escrito algo sobre Ah. antitoxicidad. Puntualmente lo que encontré, lo más claro, o el intento más claro que encontré, fue por ejemplo el Dota, que cuando vos terminás una partida podés elegir no volver a jugar con esa persona. Pero eso tiene gran parte de los juegos, porque por ejemplo lo podés bloquear. Algo así sería. Sí. Claro, pero en verdad es como que le das una manito arriba y una manito abajo. Entonces lo que va haciendo el juego propiamente es ir excluyendo a la gente con muchas manitos para abajo. Sí, Se genera como un sitiero. Tenés el tema, por ejemplo, en Steam, que tenés un juego como el GTA, ¿no? Que para mayores de 18 te pregunta la edad y podés poner que naciste en 1300, ¿entendés? Y tenés 10 años. Entonces, o sea que está ese tema también de, bueno, del control de edad que es mentira, que no funciona, que es un chamullo. Pero vos también suponés que la edad es un determinante para comportarte de una manera o de otra, o que el contenido está orientado a una determinada edad. Y la realidad es que yo cuando tenía 14 años tenía un entendimiento diferente de cómo entiendo hoy el contenido, pero vaya el caso. Y esto es para transpolarlo por ahí un poquito más al universal. La edad no es un determinante. Justamente, como decía Ceci hace un rato, a mí me preocupa más que una persona de 40 años se ponga la imagen de Videla de foto de perfil que se la ponga un pibe de 13. Eso es innegable. O sea, una persona de 40 años ya tiene una personalidad armada y todo eso. El tema es que, ¿por qué llega una imagen de Videla al pibe de 13 años? ¿Y qué tiene, digamos, por detrás, qué herramientas tiene el pibe para poder juzgar sobre ese tema? Yo no me preguntaría el por qué, sino el cómo le llega. Claro, eso. ¿Cómo le llega sería la cuestión? Claro. Y el padre lo sabe. Igual no podemos eliminar las imágenes de Videla, así como no podemos eliminar las imágenes de Hitler. Están en las redes, o sea, y es parte del conocimiento que tenemos. Sí, eso sí, es innegable, pero no hay que plantear el tema de, bueno, o sea, educar a los padres, digamos, o el pibe que tenga herramientas por parte de la escuela, lo que sea. Pero seguramente las tiene, o sea, obviamente habrá que reforzar en la escuela, depende también qué escuela vaya cada uno, pero seguramente las tiene, pero hay una porción, ¿sí? Por eso te decía, un pibe de 13, 14, hasta 15, ponele, está jugando con los límites, ¿no? Está transgrediendo, está viendo hasta dónde puede llegar. Eso es lógico, forma parte de la maduración, si querés, ¿sí? Un pibe que no transgrede nunca nada, yo te diría que es un pibe que me preocupa más que alguien que se manda una macana, ¿sí? No, es innegable. Y eso puede ser una transgresión, porque probablemente, tal vez en la escuela le digan, bueno, ocurrió un genocidio, bla, 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 y lo ponen a Videla, entonces su transgresión es poner a ese, ¿no? Pero no mide las consecuencias, porque probablemente no tenga ningún familiar desaparecido, no tenga o sea, entonces es como que es algo que lo ves muy mediatizado, ¿no? O sea, pero esa persona, si después, en poco tiempo, se le aclaran las ideas, probablemente va a dejar y va a hacer una travesura, una boludez que hizo a los 13, 14 años, ¿sí? El problema es si no es una travesura. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una forma de pensar un tanto feroz, digamos, ¿no? O sea, por eso, sí, a mí no me preocupa tanto ese pibe, ¿sí? Lo que sí me parece más preocupante es, sí, desde ya los contenidos que se dan en los videojuegos, ¿no? O en cualquier lugar, o sea, en el cine, en los videojuegos, en las series, ¿no? Que creo que sobre eso hay que trabajar, sobre esas cuestiones. Sí. Travesuras y traviesos va a haber, y gente que piensa horrible va a seguir habiendo siempre, ¿sí? Hay que tratar de que no se sientan gente que piensa de una manera que excluyente y digamos con mucha carga de odio, que puede ser muy peligrosa, ¿no? Porque eso, cuando te sentís impune, es alguien muy peligroso, ¿sí? O sea, porque de golpe, depende de los discursos imperantes, alguien se siente que puede salir al balcón y tirar unos tiros a 3 pibes que están conversando en una esquina, ¿sí?
porque deben ser chorros, ¿no? O sea, suponiéndolo, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que tiene que ver también un poco con qué discursos se sostienen, ¿no? O sea, y hay que trabajar sobre eso, pero no tanto sobre las personas que juegan, que a veces son como veletones. Hay gente que no tiene una visión del mundo y una idea del mundo muy acabado, que va con la corriente. Es la mayoría de la gente que hace eso. Sí. Que está pidiendo, por favor, decime qué pensar, ¿no? O sea, por eso es importante siempre polemizar, ¿no? No dejar que los que no sé, te gane el discurso de una determinada forma y vos te callás, porque ¿para qué discutir con estos pelotudos, no? Está bueno contestar, hay que contestar siempre, ¿sí? Desde un lugar con altura y argumentativo, ¿sí? Para que esa gente que tal vez está leyendo esa barbaridad, de golpe lea tu argumento, ¿no? Y diga, bueno, pero, ¿no? O sea, tal vez haya gente que piensa distinto, pero imagínate si vos decís, aceptás eso, bueno, de alguna manera estás dejando la arena para que el otro la cope. Creo que, bueno, o sea, tiene que ver con discutir qué se dice en los videojuegos, ¿no? Cómo se dice. Perdón. Sí. No, Grau creo que quería hablar. Hablen. Bueno, arranco, cualquier cosa me intervienen. Yo pensaba puntualmente en esta situación en puntual, por ejemplo. Hablé con total liviandad de que tengo el sticker de Hitler haciendo el corazoncito con las manos. Obviamente que no soy un neonazi. No, sí. Por favor. Pero yo lo hago abiertamente, dialogando con Rusty, que desapareció, se cayó. Lo hago hablando abiertamente con un grupo de gente con los cuales algunos tengo algún tipo de trato, con otros no, que yo no sé lo que van a sentir cuando me escuchen hablar. Técnicamente, si hablamos de forma técnica, estoy hablando con poca responsabilidad subjetiva sobre lo que digo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo una masa de gente y me estoy expresando. De cualquier manera, también entiendo que la gente que es parte de este grupo y que asiste al Scumbar tiene cierta flexibilidad de pensamiento como para cuestionar si lo que digo lo digo desde una posición de soberbia o lo digo justamente con la búsqueda de polemizar. Esto pasa en gran escala en las redes sociales, cuando no son 20 personas, son 1000. O pasa en los videojuegos, cuando no es que veo 5 personas durante 40 minutos, sino que me la paso jugando toda la noche y hablo con 100. Y es obvio que me voy a encontrar con un montón de gente que va a estar de acuerdo, que va a entender el código y un montón de gente que no lo va a entender, o peor todavía, que se va a sentir herida. ¿Hasta qué punto es mi responsabilidad del comunicador, como persona comunicadora, hacerme cargo de cómo se siente la otra persona cuando mi intención no fue ninguna de esa? Obviamente que cuando vos lo llevas a una organización o lo llevas a un gobierno o a un Estado mismo, porque también se puede hablar sobre discursos estatales, cambia la situación. Claro. Y yo estoy metido en microcosmos como la universidad, estuve metido en microcosmos como la escuela y en microcosmos como mi familia. Y de cada lugar recibí y percibí una enseñanza completamente diferente. A eso también iba con la multideterminación. Sí, desde ya. Ahí volvió Rusty. Volvió Rusty, hola Rusty. Y hoy anda con muchos problemas, dijo. Sí, está andando mal. Yo estoy escribiendo y no se me lee, ¿no? ¿No? No. Me aparece en rojito. Sí, yo también recién escribí algo y nada. Mira, qué raro. Por ahí estamos revelando muchas verdades y hay algún nuevo orden internacional. Puede ser eso. Las palabras en rojo son las que censuran. Acordate que nos están escuchando todo el tiempo, nuestros celulares Sí. y esto también. Hola, siempre saludo a los muchachos del servicio, yo desde que soy muy chiquito. Sí. Desde que trabajaba en el Estado ya los saludaba a la mañana, llegaba solo a la oficina, saludaba al servicio. Buenos días, muchachos.
hay tanto que cambiar, ¿no? Tanto que se puede hacer también. Empezar a trabajar en la dirección que más nos conviene para la defensa de la nación. No, eso suena así medio heavy. Eso medio heavy. Nah, sí, bueno, sí. solo queríamos hacer fichines, nada más. No, pero me parece que el tema de contenido, el tema simbólico es sumamente importante. Y aparte realmente se usa para transmitir ideología, y no hablo de una ideología partidaria, sino de una visión del mundo, ¿no? Bueno, o sea, el cine de Hollywood, el cine de animación también. Mickey durante ¿qué era? ¿La Primera Guerra? ¿O la Segunda? Sí, o sea, de todo. Entonces, eso es más viejo, digamos, que todo, ¿no? Pero bueno, justamente por eso es importante, creo que como país, como región, cuando uno arma contenidos, arme contenidos, no repetir eso, o sea, y aparte siempre ver las cosas cuestionando, ¿sí? O sea, si uno no cuestiona nada de lo que ve, nada de lo que lee, nada de lo que juega, ahí es el problema, ¿no? O sea, siempre tenés que pensar medio mal. Piensa mal y acertarás muchas veces. Siempre vuelvo pensando justamente en esto, por ahí ya nos fuimos al carajo del tema, Sí, pero igual. siempre pienso esto si el cuestionamiento no es a su vez, porque el cuestionamiento siempre se hace desde abajo, decía Foucault, ¿no? O Castellari, no sé. Y a veces pienso si no es el cuestionamiento lo que termina sirviendo a algún poder establecido para establecer o para imponer un discurso. Eso es algo que me genera, porque es una retroalimentación total. O sea, y eso es lo que me genera. Pero ¿qué es un poder establecido? Yo creo que hay como Disney. tensiones. Hay tensiones, ¿no? O sea, y es un equilibrio de tensiones. O sea, el mundo y la vida es una arena de discusión para mí siempre. Si alguien no está dispuesto a discutir, tiene un problema, ¿sí? Y bueno, son mis intereses, tus intereses, los intereses del otro y eso, y a ver cómo los conciliamos, ¿no? Pasa que en la mayoría de las situaciones, por lo menos en el mundo actual, no sé si siempre, hay como tal, digamos, disparidad de poder de fuego de cada uno, ¿no? Que el que está abajo está demasiado débil, ¿no? O sea, por eso es importante siempre poner en duda, poner en cuestionamiento, ¿no? O sea, eso, no sé, o sea... No es algo que se aliente mucho tampoco, ¿no es cierto? O sea, no es algo que te dicen, hey, cuestiona algo. En general, todo el mundo te baja línea desde la primaria. Te dice, esto es así. Sí, te dicen, bueno, tenés que desarrollar tu propio sentido común y tus propias ideas y qué sé yo, pero cuando sos chiquito es como que es muy difícil entender eso, a qué se refieren. Y por ahí de grande quedás igual, qué sé yo, ¿viste? Quedás medio quemado. No sé. Sí, hoy me pasó algo muy, no sé si tiene que ver con esto, pero, o sea, con el tema esto de la información que se aplica con ideología, ¿no? Bajada línea. Hoy estaba chusmeando que no había entrado un montón, había desde el principio de la pandemia el canal que tiene YouTube, o los canales que hay de YouTube que pasan información. Y no sabía que tenía un chat live, que la gente está todo el tiempo escribiendo ahí. Y me puse a leer. Y eran los bots, eran tipo bots, o que copian, pegan, China miente, Estados Unidos, no sé qué, China miente, Estados Unidos, el mejor país, China miente, todo el tiempo era eso. Claro. Y el tema del cuestionamiento de la gente empezó a como, che, ¿quiénes son los que están ahí, los bots? ¿O qué les pagan? Decían, ¿no? Algunos tienen gente que estaba hablando, que se metía ahí, veía y cuestionaba. Y hay mucha gente que está leyendo, nenes que pueden entrar ahí, ¿no? Sí. Chicos pequeños que no muy desarrollados, de leer eso de los bots todo el tiempo, de ese mensaje, China es un coco, China es un coco, China tiene la culpa de todo. Entonces te taladra la cabeza. Llega un momento en donde, qué sé yo, nosotros en este grupo, calculo que la gente que está en este grupo discierne todo eso, o no se va a meter en una cuestión política sobre este tema del coronavirus, ¿no? Pero me quedé mirando eso 10 minutos porque era, wow, qué loco cómo
cómo se explota todo y chinos, empezaron a aparecer chinos a responder, Sí, y todo en ideogramas, que no entendés nada. claro. Y, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Cada tanto leía alguno que contestaba en español y también decía lo mismo. Estados Unidos, China es una porquería, Estados Unidos. Entonces, como... Bueno, es eh, que las redes sociales es terrible. O sea, es yo por ejemplo terrible. que miro Twitter, ¿no? O sea, vos vas a las tendencias, ¿no? Por ejemplo, vas a tendencias de Argentina y te das cuenta las agendas que quieren imponer, Sí, ¿no? O obvio. La sea, agenda mediática. claro, o Todos crean sea, las tendencias. y bueno, o sea, por eso, o sea, hay como que hay que entender que evidentemente como las redes sociales tienen otra lógica, ¿no? No es la lógica de un medio de comunicación Claro. tradicional que la línea editorial te la baja y vos no podés decir nada, ¿no? O sea, acá como justamente hay más interacción y más pluralidad de voces, tienen como que todo ese ejército de bots, de trolls y todo eso, ponerlo a laburar a full para, digamos, eh, imponer una agenda, una idea, ¿no? Y llenar Sí, sí, sí. de merda y ruido, ¿no? O sea, eh, porque es tanto, a veces son tantos, ¿no? Dando el mismo mensaje que, por eso te digo, la ancha avenida del medio que no tiene idea y quiere que le digan, bueno, decime qué tengo que pensar porque no Claro. tengo una idea formada de esto. Listo, dice, por mayoría pienso esto, ¿no? O sea, aunque sea una pelotudez, ¿no? Que Claro. no se Sí, sostenga. sí, sí, sí. Y, Eh, y hoy más está como más multiplicado el accionar semiótico en las redes, en mm, internet. No solamente la bajada de línea directa, como decías vos, sino que te entran por publicidad, con algoritmo, con sí, un bot, como que es súper invasivo. Y más ahora en cuarentena, que es terrible. es Porque ahora la terrible. gente se comunica a través de esto y todo el tiempo es re invasivo y no sabes cuándo de verdad tenés que estar en la calle. Antes uno veía las cosas, la realidad palpaba la calle, cómo estaba la gente, todo, y eso no lo tenés y es todo a través de un medio. Háganse un ejercicio Sí. que lo hice No, hace 2 meses, 3 meses. no. Mirate un capítulo de Polémica en el bar de los 90. No, te quema la Cada Horror. cabeza. tópico que agarraba, ¿Para qué ¿no? haces Todo eso, lo Nico? mismo. Agarrate cualquier capítulo de Polémica en el bar de los 90 y preguntate cómo carajo hacían nuestros padres o nosotros mismos en esa época, si estábamos vivos o nos da la brecha generacional, cómo hacían para tolerar eso todo el tiempo, todos los días, porque encima es un programa diario. A ver, yo lo que entiendo es que sí, la aparición de Internet democratizó un montón, obviamente que después hubo un retroceso, pero porque es una fluctuancia, es una Sí, resolución de tensiones, como decía Ceci. Entiendo también de que estamos más pillos y entiendo también de que del otro lado están más pillos. Pero la poca sutileza con la cual te bajaban línea hace 25 años atrás, hoy no se tiene. De eso definitivamente, definitivamente. Sí. Nada, ahí creo que termino. había un establecido como algo institucional de tipo, esto es así y lo que está acá, lo que está por afuera, lo raro, y eso fue rompiéndose, ¿no? Estos años. Pero como que tenía una espalda muy grande todo lo que se decía. Totalmente. Y lo Hoy decía una por sola persona. hoy, Y hoy por bueno, hoy pero los se que terminó pensábamos desconstruyendo con distintos Showmatch, por ejemplo, lo pensábamos en nuestra casa, no llegaba a un medio de ¿no? comunicación. ¿Qué ibas a mandar? Al diario una carta de lectores, como mucho. ¿A quién te lee? Claro, Nadie, ¿sí? ¿Y O a quién le sea, llegaba? Claro. hoy, claro. ¿sí? Pongo un hashtag, veo una barbaridad en polémica en el bar, pongo un hashtag y seguramente somos miles o cientos de miles de personas que nos pareció horripilante y ya, o sea, te pusimos en cuestionamiento algo, ¿no? Armamos una polémica, ¿no? Entonces, bueno, eso es la dinámica que tiene hoy en día las redes sociales. Eso es bueno de alguna forma y cambió las características de la cosa. No digo que sea la panacea, ¿no? Pero digo, diferente que lo que era hace 20 años atrás. Bueno, eso es una cosa novedosa que también cambió mucho
el flujo de la información y de las ideas que van circulando, ¿no? Porque no es que todo el mundo... Yo no toleraba, nunca vi polémica en el bar porque me pareció una cosa revulsiva, ya me daba arcada. Yo tengo edad para haber visto, porque en los años 90 ya era adulta, ¿sí? Y sin embargo no lo veía, no veía un montón de cosas, ¿sí? Bueno, pero porque lo único que podía era putear al televisor y de última comentarlo con mis amigos, ¿no? O sea, pero bueno, más que eso... Gente bella, tengo que cumplir con mis funciones filiales y hablar con mi familia. Les mando un abrazo, gracias por el espacio. Disculpen la fugacidad. ¿Estás Nada, acá en gracias. Buenos Aires, en Capital, o te fuiste Porque la gente no al sabe, yo soy de pueblo? Zárate y Al pueblo. yo soy de Zárate y estoy en cuarentenado acá en Capital Ah, y no veo a mi familia hace como 3 meses, así que Qué garrón. nada, muy bien. estamos con estas dinámicas de hablar todos los días. Les ¿No, mando un Perfecto. no beso pudiste gigante. conseguir un pase, nada? Tengo la circulación, pero yo laburo, Ah, soy psicólogo y laburo circulando. Y la realidad es claro. que como mis viejos Ah, están en población de riesgo, si llego a Claro, viajar, es existe la cierto. posibilidad de que los complique. Entonces prefiero claro. cuidarme y cuidarlos. Muy bien. Che, Nico, Les mañana mando tenés charla un beso sobre, gigante. ¿no querés chiviar? ¿Mm? ¿Chivea? Mañana tenés una charla que ya sé que no es de videojuegos, pero por ahí a la gente le interesa. Ah, chiveo. Dale. Mañana vamos a estar haciendo una charla por Zoom. Voy a buscar ya mismo el chivo. Gracias, Dan. Por cierto, gracias por el ofrecimiento de hoy. Vamos a estar dando una charla de Zoom, una charla de debate, onda el debate presidencial, pero no, sobre tecnologización y pandemia y la dificultad que se puede presentar en el momento de tratar de adaptar una tecnología que era inexistente para nosotros hace 3 meses, de golpe, las personas que quedan afuera, cómo funciona la inclusividad, cómo Me podemos encanta mejorar eso. nuestras dinámicas. Están todos invitados. Voy a usar ¿Lo subiste Acá acá al encontré el canal? afiche y Ahí lo a puse, a mira. la a charla. producción. ¿Cómo Esa. si lo subo? Acá está. La Mirá, invitación lo del Zoom. pusimos Ah, ¿ya ahí. lo subiste? Ahí está la invitación. No vi el chat. Se unen a Zoom, ponen el numerito ese y la contraseña y ya les estoy ¿Qué buscando numerito? el link Este, para que no se vuelvan locos. Ah. el Lo ID que de la es. reunión y la contraseña. Para que no O sea que aparezcan esos nosotros pelados desnudos que aparecen estamos. cuando no pones la Che, ¿qué contraseña. son? Todos, ¿cómo se llama? Jeffrey y Jonathan. ¿Con quién estás ahí? Oh, Nicolás. Silvana Ahí Bátimo. mandé el link para unirse, link para la reunión, justo arriba del de Claudia. Genial, Nicky. Pues nosotros Jeffrey, estamos es un organizando algo con compañero. los jubilados de nuestro trabajo que están Ujú. aislados. Queríamos ver cómo acercarnos con ellos a través de los medios de comunicación. Y ¿Qué no laburás? sabemos cómo arrancarlo. En el casino trabajo. Bien, Mirá qué bueno. ¿Casino de Mar del Plata? Casino, sí, siempre habla de los casinos de la provincia. Sí. Mirá bien, vos. bien, bien. Hay cada personaje de este Eh, Pero bar, tenemos Dios ese mío. problema y queremos abordarlo porque hay gente que lo único que tenía era el trabajo o juntarse con los compañeros de trabajo, ¿no? Jubilados. Bien, Y hoy no lo chiflame puede por hacer. privado. Ahora Dale, vengo de un día que no paré, pero chiflame por privado y podemos arreglar algo con la consultora si querés. Si te dale, parece. dale, genial, buenísimo. Muchas ¿Eh? gracias. Muchas Bueno, gracias. chiquis, y digo chiquis, porque inclusive un beso gigante a todos. Gracias por fumarme. Salute. Besos, Dale, te Chao. escuchamos Saludos. mañana, Niki. Bye. besos gigantes. Suerte. Bueno, señores y señoras, siendo las... no sé qué hora, pero llevamos Son más las de una hora. 21:30. El tema da para largo, es apasionante y es como que estamos, ¿no? Como que tenemos que construir desde cero un millón de cosas. Pero creo que está bueno hablarlo, el debate siempre es bueno y está bueno que... No sé, voy a grabar esto, lo voy a subir a ver si suma algún ánimo por ahí, pero la verdad que yo hace años, desde el 1996 exactamente, que tuve oportunidad de empezar a hacer cosas, que la gente leyera o viera. En esos tiempos no había redes, pero bueno, había otras cosas. Desde ese momento siempre estuve tratando de que se valorara lo nuestro, de que de alguna forma fuéramos conscientes de dónde estábamos y todo eso, ¿no?
Y creo que el mundo de los videojuegos necesita como un lavado de cara desde este lado del mundo, desde el otro lado también. Y creo que se empieza por acá, por debatirlo, por hablar, por acordar, por pensar juntos, para saber si estamos equivocados, si estamos bien, si hay que pegar un timonazo. Es buenísimo hablar y bueno, desde ya les agradezco que vengan, que estén. Es muy bueno lo que están pensando. Digo, esto hace un tiempo, hace unos años que yo empecé con esto, nadie lo decía. Yo mismo no lo decía porque era como que eras un tonto si lo decías, un ingenuo. Y ahora hay más conciencia, la gente está más comprometida con lo de uno, se está dando cuenta que por ahí basta de que te metan la mano en el bolsillo o que te compren el país con 2 centavos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Todo tiene que ver con todo, creo. Los videojuegos transmiten un mensaje concreto. Estados Unidos es un gran país, su gente es muy linda, pero tiene una política que todos sabemos que es... En realidad es una política de autoprotección, ¿no es cierto? Ellos necesitan muchísimos recursos, necesitan petróleo, gas, agua, y necesitan que haya gente dispuesta a sostener toda esa estructura que tienen, ¿no? Tal vez los métodos que tienen no son los mejores. No, tal vez no. Tal vez no, bueno, seguro. Y bueno, a mí a veces me preocupa que como digo a veces, ¿no? Que el ojo de Saurón de repente mire hacia acá. No me gustaría, bueno. Pero igual creo que la invasión ET va a llegar antes y nos vamos a agarrar a piña con los marcianos. Los marcianos vendrán, digo marcianos porque estamos en la onda 50 ahora, retrofuturismo, todo eso, ¿no? Yo creo que los marcianos van a venir a hacer exactamente lo que hacemos nosotros con los más chicos. Lo que hizo Europa con América. Nos van a invadir por recursos. Así que yo sé que ustedes están preparados, que se vienen preparando desde chiquitos. Han peleado todas las guerras del mundo, ¿sí? Saben pelear con tablas con clavos, saben pelear con distintos tipos de armas, saben sobrevivir, pelean con monstruos, con humanos, así que vamos a tener que salvar el mundo de nuevo. Bueno, esto es realmente una charla de bar de borrachos ya.